llega el momento de entrar en la sala de ensayo. Es verdad que en el mundo del circo entrenamos independientemente de que estemos en creación o no, lo cual es muy positivo, pero hay un momento donde ya empezamos a crear algo, ya no solamente estamos entrenando para adquirir unos conocimientos o para mejorar una técnica, sino que ya estamos en creación, ya queremos un resultado que es un número, un espectáculo, una pieza que será presentada a un público. Una vez nos ponemos a ensayar, es muy importante organizar las sesiones de trabajo en la sala, qué queremos hacer, tener muchas opciones, porque hay que trabajar cuestiones que tienen que ver con la técnica de mi disciplina, hay cuestiones que tienen que ver con la técnica de movimiento, de la música, de interpretación, otras que tienen que ver más con la búsqueda y la investigación, no tanto a lo mejor con una cuestión técnica acrobática, sino de investigación. Pero sí que yo invito a tener muchos materiales para trabajar en la sala de ensayos, porque nunca sabes si esto se va a agotar muy pronto. Pues tengo esto también para hacer, ¿no? Para no quedarte en la sala sin cosas que hacer y digas, pues es que no sé cómo continuar. Cuando yo empiezo un proceso de ensayos con un equipo, a mí me gusta mucho, primero, generar un nivel de confianza en el equipo, donde la gente esté a gusto como para lanzarse a probar, sabiendo que no hay fallo, que no hay error posible, quitarle peso al resultado, no pensar, hemos venido aquí a crear algo, a ver si lo creamos hoy. No, al revés, decir, hemos venido aquí a crear algo, hoy no lo vamos a hacer, es imposible hacerlo hoy. Entonces, tranquilidad, vamos a probar, ¿no? Y generar un nivel de confianza donde el error forme parte del día a día, que la gente se pueda equivocar, que nos equivoquemos y no pasa nada, y generar un lenguaje en común para que podamos ir hablando a la hora de, si pedimos cosas tan subjetivas a veces como, no sé, un poco más potente o algo menos intenso, pues eso, no sé, la intensidad según quién, ¿no? Pero que poco a poco vayamos entrando en un lenguaje en común, ¿no? Entonces la confianza y el lenguaje común en el entendernos para mí son muy positivas en un proceso de creación. A mí me gusta mucho generar equipos. Si por ejemplo yo hablo de un día de trabajo, un ensayo cualquiera, hay una parte del ensayo donde le doy importancia al calentamiento y a la preparación física. No solamente porque el espectáculo seguramente lo requiera, y necesitamos una condición física mínima, luego ya cada disciplina tiene su entrenamiento, ¿no? Pero una mínima, sino porque también creo que desde el entrenamiento muchas veces eso se relaciona con el juego, desde lo divertido se genera equipo, y me parece muy importante también generar ese concepto de equipo, ¿no? Y al mismo tiempo abre las puertas a entrar en otra dimensión, en otro lugar. Venimos cada cual de donde vengamos, de nuestra casa, de donde sea, y es como que poco a poco vamos entrando en otro lugar, en otro espacio, en otra atmósfera, se queda atrás las cuestiones personales, individuales de cada persona, entramos en ese terreno nuevo que no sabemos hacia dónde nos va a llevar, ¿no? Y ahí yo siempre llevo, como decía antes, muchas propuestas, algunas veces más puramente técnicas, de venga, vamos a trabajar esta disciplina, estos trucos, y a ver, y otras veces son propuestas más dramáticas, de venga, una improvisación, sea con palabra o sin palabra, tengo un fin, un objetivo, un deseo de que ocurra algo, pero ya digo, muchas veces me estrello yo mismo, que hago algo creyendo que va a ser una maravilla y van a entrar ahí a jugar y tal, y digo, uy, han hecho lo que yo he dicho, pero no he obtenido el resultado, pues no, ya está, fuera, mañana ya no la repetimos. O al revés, de repente digo, uy, aquí hay algo, tengo que llevármelo a casa, desarrollarlo más y dentro de 2 días vuelvo con una propuesta evolucionada, ¿no? Para mí es muy importante en la sala de ensayo, aparte de esto que digo, de tener como muchas posibles actividades, diferenciar cuando estoy en una fase de experimentación y tengo que lanzarme a probar, incluso aunque no entienda las premisas, ¿no? Porque estoy en experimentación, o cuando estoy en una fase de repetición y ser meticuloso tengo que repetir exactamente lo que hemos marcado y hay que repetirlo exactamente, ¿no? Porque a lo mejor desde fuera lo que quieren ver es, espérate, hemos marcado esto, pero vamos a ver si funciona, vamos a hacerlo otra vez, ¿no? Y quiero ver
no funciona, ¿no? Pero hace falta meticulosidad. O cuando estoy en una fase de entrenamiento, decir, mira, lo que tenemos funciona, pero técnicamente falta que lo hagamos bien, ¿no? Entonces no es cuestión de repetir porque lo vamos a repetir mal, sino que es entrenamiento, tengo que entrenarlo, ¿no? Creo que es importante entender estas fases, dónde estoy focalizando, dónde estamos trabajando y ponerme en ello. Y si lo hago así, al final luego todo suma, pero a veces si no quiero hacer todo de golpe, no tengo claro, pero tengo que repetir, pero no tengo la técnica para hacerlo, ¿cómo repito? No, da igual, ahora es repetir, la técnica ya la trabajaremos, ¿no? Como importante diferenciar y separar. Esto que digo de ensayar o de experimentar o de repetir tiene que ver con una etapa de la creación. Es verdad que en el mundo del circo, por ejemplo, el entrenamiento para mí es constante. No es que diga, hay una etapa donde entreno, luego ya me olvido de entrenar y ya repito. No, está siempre. Pero sí que hay como etapas más intensas. Es decir, a lo mejor antes de la creación hay mucho entrenamiento y durante la creación hay menos, se mantiene. Esto ya es como muy personal, ¿no? Pero sí que es verdad que en el circo el entrenamiento no se abandona. La experimentación, pues yo diría probablemente en una primera etapa lo que menos hay es repetición, porque no tengo todavía material para repetir, y lo que más hay es experimentación. Y en una etapa final a lo mejor ya estoy más cerca de la repetición. A mí me gusta al final repetir mucho y casi siempre voy añadiendo algo nuevo porque todavía estamos en creación, aún no está el espectáculo terminado. Siempre hay cosas que ya las hemos montado porque hacía falta tener una estructura, ¿no? Lo que decía antes con el texto, ¿no? De la sala. Hacía falta hacer un texto, ¿vale? Una propuesta de acciones o de lo que sea, ya está. Pero yo tengo cosas anotadas que vale, tomamos una decisión que esto fuera aquí y luego iba esto, pero a mí no me convence. Entonces vamos a revisarlo y de repente un día aparece, vale, hay que quitar esto, ¿no? Entonces vale, ahora repetimos con este cambio. Sí que está muy bien encontrar cada etapa que le pertenece. Voy a poner un ejemplo de un espectáculo que se llama Potted, es de la Trócola Cirque, que es el primer espectáculo a nivel profesional en el que yo pude asumir la dirección. Es un espectáculo donde nacía de unas disciplinas de circo, que eran básicamente portes acrobáticos y malabares, y la investigación con un objeto cotidiano. No querían que fuera un objeto del mundo del circo, es decir, una maceta, ¿vale? Una o muchas macetas, ¿no? Entonces, esas premisas eran las que nos marcaban hacia dónde queríamos caminar. Queríamos llegar a un espectáculo que estuviera bien, que tuviera funciones, que girara, que a la gente le gustara, etcétera, ¿no? ¿Con qué? Con eso, con malabares, portes acrobáticos y macetas. En el camino, claro, era muy importante para mí, desde la dirección, elaborar todas estas herramientas de las que hablamos. Decir, vale, ¿queremos contar algo en concreto? ¿Queremos hablar de algún tema? A priori no. Vale, pues fuera. ¿Queremos que haya texto? No, es sin palabras. Vale, todos son imágenes. Venga, pues vamos a buscar referentes en el mundo de la arquitectura, en el mundo de las instalaciones, de las esculturas, porque estamos en el terreno de la imagen, en el mundo de la fotografía. Perfecto. Música, sí, a lo mejor silencio también, pero música sí. Vale, perfecto. Queremos comedia. Vale, hay 4 intérpretes en escena. Vamos a ver, ninguno era experto o experta en comedia, pero vamos a ver quién puede facilitar la comedia. Vale, vamos a ver, venga, mira, pues por aquí puede haber algo de comedia. Hubo una fase muy grande de experimentación, por lo tanto, hubo mucho material a eliminar. Hay una referencia de Hitchcock, director de cine, que él decía, el 80% de lo que yo grabo no vale. Solo el 20% va a formar parte del metraje final, ¿no? Entonces me gusta mucho, cuando tenemos material que no vale, decir, vale, pues ya está, para el 80%. Cada vez queda menos para tener nuestro 20%, ¿no? Y me parece que es muy importante investigar y reconocer que no todo lo que yo investigo, no todo lo que yo encuentro es válido. Conformábamos, por decirlo de alguna manera, estructurábamos un pequeño número, un boceto de número, un boceto de escena, y entonces lo repetíamos, lo ensayábamos y veíamos, mira, es interesante o no es interesante, o ahora no es interesante porque tenemos que subirle el nivel técnico.
pero dentro de un mes puede serlo, vale, pues lo guardamos, entrenamos la técnica y luego repetimos, ¿no? Era constantemente ir mezclando estas fases, hasta que ya en una fase final ya estaba todo y a lo mejor es cuestión de, vale, luego cambiamos este truco por este truco, o luego a lo mejor hay que ver si esta escultura que hemos decidido con estas 27 macetas es la más interesante, o igual tiene que ser otra, que sea más atractiva, ¿no? Pero constantemente íbamos revisando todas estas etapas. Esto que he explicado es un poco mi dinámica de ensayos, ¿no? Cómo veo yo la creación y el trabajo en la sala. Todo esto que hemos tratado ya nos conduce directamente a la última fase, que sería ya la puesta en escena, la presentación ante un público, ¿no? Que es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo.